el encontrarnos con la naturaleza, eh, el encontrarnos con los sabores, con los olores, con las sensaciones. Y bueno, esto estaba todo resumido en algo que nos dieron escrito, muy chiquitito, muy acotado, pero que nos invitaba a eso, ¿no? A eso que vivenciamos. Y la verdad que, bueno, para mí eso que estaba escrito, que fue lo que me invitó, ¿no? A través de otra compañera que hoy no está, desde Caro, fue que me llegó la invitación. Un poco ya habían escuchado por las redes y a través de la escuela de Avellaneda, que les dio participación cuando tuvieron el conflicto eh, con el tema de, bueno, de uno de sus objetos, fue que más o menos me enteré yo de esto. Y la verdad que cuando llegamos ahí, esa invitación que estaba resumida en, no sé, 4 párrafos, se nos había quedado corta, ¿no? Porque nos dimos cuenta que, bueno, cuando pudimos hacer el aporte para poder participar, se empezó a renovar el horno, gracias a eso, ¿no? Que necesitaban hacerlo en la colectividad, en la Cambuche Apó, y se les construyó un espacio de mejora de trabajo para trabajar a las chicas de Tobatí. Entonces, bueno, era como a medida que organizábamos desde noviembre, diciembre, por lo menos que yo entré al grupo para llegar a febrero, fueron como surgiendo novedades a través de la red, a través del WhatsApp, que a mí me incentivaban. Yo creo que nos incentivaban a todas por cómo veían que se movía la cosa por la ansiedad de llegar a febrero, ¿no? Y preguntando, bueno, y vamos a tener esto, y vamos a hacer esto, y qué tenemos que llevar, y cómo nos tenemos que organizar, y el espacio cómo es, y Celeste nos mandaba fotos del espacio, y nos contaba, y bueno, la verdad que fue un proceso, ¿no? Una construcción de un proceso hasta llegar ahí, pero la verdad que hasta que no llegamos ahí, yo creo que ninguna de las eh, 12 participantes que estuvimos nos esperábamos lo que era, ¿no? Como que todo el tiempo igual nos sorprendían, nos sorprendían con los desayunos, nos sorprendían con los almuerzos, con las mesas. Era una mesa que te invitaba a querer disfrutar todo eso que nos ponían para comer cada día, el camino hasta la búsqueda de la arcilla, tanto con las chicas Cambuchi como con las chicas de Tobatí, que fue toda una experiencia, ¿no? Bueno, saber cómo consiguen ese barro, cómo es la recolección de ese barro, y el amor que le tienen a todo eso, ¿no? Y después, bueno, la construcción con las maestras de esos objetos preciosos, ¿no? La historia de la trascendencia, ¿no? De, de este legado, eh, no sé, el compartir charlas sentadas abajo de los árboles, el esperar el tema de la horneada y agregar las hojas de mango crudas y ver toda esa humareda que se producía ahí y saber que después nuestros cambuchi, los que habíamos construido en colectiva, bueno, iban a salir con ese color precioso, negro, intenso, brillante del bruñido con las semillas y con otros objetos. La verdad que fue, no sé, fue como una lluvia o un baño de sensaciones, de encuentros, de compartencias y de sabiduría y de mucha calidez y mucho saber estar y aprender a
no sé, a escucharnos, ¿no? A escuchar y a escuchar el barro también. No sé si las chicas quieren agregar algo más de todo lo que estoy diciendo, pero la verdad que fue eso lo que nos pasó, a lo que nos invitaron. Eh, y bueno, nada, Podríamos ir hay que mostrando... vivenciarlo, es lo que sugiero. ¿Querés que vayamos viendo si podemos mostrar El imágenes video. o el video primero? A ver, yo voy... No se escucha, así que yo voy a ir diciendo algo. Esta es como una secuencia que armó Carla, una de nosotras, de la infinita cantidad de imágenes que, que fuimos teniendo, digamos. Esto, por ejemplo, es cuando, bueno, fuimos a buscar el tesoro que tienen ellas, que es ese barro, y acá después nos fuimos a dar una remojada, un arroyo precioso. Ese es el lugar ahí a donde ellas obtienen el barro. Y son todas escenas de, bueno, del lugar, de... Esto era cuando, a ver, ayúdenme, cuando íbamos... cuando volvíamos, claro, sí, cuando volvimos. Y ahora viene toda la parte del preparado, ¿no? Ahí está. Preparábamos el chamote, le molíamos para agregarle y preparar la pasta. Entre todas, como decíamos recién en la anterior reunión. Un trabajo comunitario. Hola, ¿puedo agregar algo? ¿Me escuchan? Por supuesto. Bueno, buenos días a todas. Mi nombre es Rosana. Yo participé de la Semana de Inmersión en febrero junto con estas niñas. Me ha emocionado mucho escucharte, Vani. Gran síntesis. Y ahora, bueno, ver estas imágenes, ¿no? Para las que no estuvieron, si algo tiene esta Semana de Inmersión es que hace honor a su definición. La inmersión es así, completa. Primero uno siente como que mira por el ojito de la cerradura, pero cuando quiere acordar está metida, está conversando, se siente como en casa, se comparte la ida al baño, la carpita para dormir, el desayuno, las comidas. Y después uno es víctima, diría yo, de la generosidad de las maestras, que te están hablando de cuestiones ancestrales, o sea, te están pasando data de sus abuelas, de sus bisabuelas, y con una generosidad que es admirable. Hay definitivamente en el colectivo Cambullí hay como una apuesta al pasado, pero también una perspectiva hacia el futuro muy generosa. Quieren que sepamos por qué hacen las cosas, cómo las hacen. Y en ningún momento, yo no soy ceramista de profesión principal, simplemente me he acercado al material, soy politóloga y debo decirles que nunca había, ¿cómo le digo? Nunca había pensado, nunca había unido las dos cosas. Y cuando pude ver toda esa fuerza que se plasma en las piezas, pero que está en las mentes y en los espíritus de todas estas personas que forman el colectivo, uno se da cuenta que pocas cosas tan rebeldes como negarse al plástico, como negarse a la invasión de las materias extrañas y de volver a la tierra. Chicas, las que no fueron y pueden ir, más que recomendable. Comés, hacés las piezas, conversás, es como un recreo de lo cotidiano, ¿no? Un recreo del apuro, un culto a la paciencia y un culto al conocimiento intrínseco que tienen las personas. Y volviendo al videíto este que, bueno, está ahí, es una hermosísima síntesis de los momentos de esos 7 días. Buscar el material, compartirlo, prepararlo, escuchar,
parar, reírse, hablar en serio. Bueno, eso es esa semana de inmersión. Para mí es un lugar al que, ¿cómo les digo? Me estoy emocionando, pero se vuelve de manera constante. Queremos volver, sí, siempre queremos volver. Sí, es tremenda esa semana que pasamos, es tremenda y queremos todas. Vamos a volver. Un aprendizaje muy profundo. Tan diferente, ¿no? Un aprendizaje tan, ¿cómo les digo? En primera persona y con los demás. Bueno, ahí alguien podría contar qué era esa cosa, que era pesadísima, ¿se acuerdan? La que empujamos, la que empujamos como bueyes. Porque, bueno, eso en Tobatí, bueno, en que tenían otra tecnología, digamos, otro barro, que como verán el color no era negro, sino gris, y también otra tecnología de amasado. En esa comunidad, en ese barrio, que es otro pueblo, tenemos que viajar, ¿cuánto eran? 40 kilómetros, creo, algo así. Bueno, ahí ellas trabajan con la forma de amasado, según entendí yo, tomaron sus maridos, los masculinidades ahí se dedican sobre todo a fabricar ladrillos, son ladrilleros, entonces ellas tomaron esa tecnología y la adaptaron para el amasado de la arcilla, entonces en lugar de hacerla con los pies, la hacen con esa especie de, no sé como una amasadora gigante, donde hay que empujar con ese palo y bueno, y ahí se va haciendo la molienda y la mezcla. Que también fue una experiencia, bueno, todas las experiencias fueron así como de mucho aprendizaje también, yo lo digo también desde el punto de vista afectivo, obviamente, y también desde el punto de vista específico, técnico de la cerámica. En mi caso yo me dedico bastante cada vez más a esto y he aprendido un montón de técnica también y bueno, fue muy enriquecedor. Dentro de ese mismo viaje, que fue una semana, visitamos 3 comunidades, estuvimos nosotras instaladas en Cambullí, pero fuimos a Tobatí y fuimos a la casa de Ña Rosalina, me recuerda en Yaguar. Entonces ahí llegaron. Entonces en esos 3 lugares pudimos vivenciar también 3 distintos tipos de práctica, ¿no? Que están muy cerca en kilómetros, pero que tienen distintos tipos de barro y distintas prácticas. Bueno, y ahí creo que se sumó Gaby, la otra Gaby, a ver si ella quiere también compartir y contar. Bueno, ¿cómo les va? ¿Se escucha ahí bien? Sí. Excelente. Bueno, yo soy de la primera tanda del 2020, cuando éramos una civilización normal, hasta que después nos agarró la pandemia. Fue un 12 de enero, me acuerdo, que tomamos un ómnibus desde Uruguay para ir a Paraguay. Fueron 30 horas de viaje y ahí era también una aventura, porque ahí nos conocimos con algunas de las otras compañeras que iban en el mismo viaje. Y bueno, llegamos allá, un lugar magnífico, hermoso, y nos esperaban estas adoradas mujeres que estaban abriendo el horno con la vajilla que íbamos a usar en ese momento. O sea, habían hecho la vajilla para compartir entre todas. Me parece que es algo tan... Yo me sentí, no sé, en un hotel 5 estrellas, no, 10 estrellas, porque el amor estaba ahí, en cada cosa. Y se vivió el amor en cada segundo, en las pirecas de Romina, en los juguitos que hacía Elena u otra de las compañeras. Como dijo la compañera acá, se come como los dioses, chiquilinas. Vienen con unos kilitos más, a pesar de la caminata, no importa. Y tengo unas fotos para compartir, pero yo soy bastante queso en esto y no sé cómo se hace. A ver si puedo compartir pantalla, no me deja. Bueno, no sé cómo se hace. Y bueno, en realidad fue Celeste y Doña Vicenta que vinieron al que vinieron al encuentro de cerámica en Mercedes, Uruguay, acá
en la frontera con Argentina, y Celeste con una panza casi a punto de parir, y eso fue en septiembre, y nosotros llegamos en enero, o sea que la bebé era re chiquita. Y ella estaba en el medio de esa organización, que era la primera vez que abría en su comunidad a toda la gente que, o sea, era un grupo reducido, pero era la primera vez que, que, que lo abrían. Y imagínense con una bebé que tenía, no sé, 1 mes y medio, no sé. Y ella maternaban entre todas, o sea, una experiencia más allá de aprender a hacer la técnica colombín, como le dice Celeste. Fue mucho más allá del aprendizaje. El aprendizaje fue vida, fue vivencia de cómo las mujeres se pueden apoyar, nos podemos apoyar todas entre nosotros para cuidar gurises, gurises se le dice acá, no sé cómo se le dice en otro lado, los niños, para mientras una trabaja 20 días, mirá, 20 días, como le dice ella, mientras Celeste hace otra cosa, es muy lindo y está divino, o sea, sería divino volver a eso, ¿no? A que los círculos de mujeres tuvieran el mismo poder que tienen ellas. Yo sé que Celeste sacó a la comunidad como adelante, o sea, la visibilizó, no es que la sacó adelante, ellos sabían salir adelante solos, pero la hizo visible. Y la lucha de ellas me parece que es espectacular. Bueno, eso es todo lo que no se ve. Y lo que se ve, allá fuimos todas caminando felices a la cantera de barro, que yo tenía entendido que las canteras eran como verticales, pues no, está esa pozo. Entonces, un agua que no se veía para adentro y había que meterse. Yo no me animé. Nosotros tenemos una compañera que amó el barro y tengo las fotos, pero no sé, Cele, si vos me dejas compartir, capaz que puedo compartir alguna foto. Que le pusimos pocas contas porque hasta acá de barro, y era la mujer más feliz del planeta. Ella es Mariel, así que... Nosotros nos metimos las 12, las 13, todas. Bueno, yo no me animé, me dio un poquito, viste, de chucheli, porque digo, no sé qué habrá allá abajo, si hay algún bichito que me roza una pierna. pero estuvo bárbaro, ¿no? Y como no me metí, el cerebro, con mis 3 pelos que tengo, se me estaba achicharrando. Entonces después fuimos a la piscina, a natural que hay, a refrescarnos. Y me volvió el alma al cuerpo, porque en realidad me hacía así la cabeza. Pero hasta en eso también, en la juntada del barro, que lo sacan de abajo, o sea, se tienen que meter hasta acá, ese día, poner el agua estaba hasta acá, pero lo sacan de abajo, hacen unas bolas como de 10 kilos, no sé cuánto era cada bola, se traspasa de una a la otra, y ahí ayudan los varones también, todo para cargar en la camioneta. Y bueno, y esa era la materia prima que usamos. También estuvimos haciendo chamote en ese hermoso tronco que tienen chamotero, mortero chamotero, y bueno, y después las piezas, el engobe, que era cruzar la calle y tenías el engobe ahí, la tierra roja estaba ahí, estaba diciendo, hola, acá estoy. La prendida del horno con la madera y todo lo que significa, pero el ahumado con hojas de mango, acá en Uruguay, miren, ahora vengo de la feria, compré 2 mangos, 150 pesos, no sé cuánto es allí, pero son caros. Y allá se caían de los árboles, nosotros éramos, ¿verdad, Cele, que éramos de la tribu Come Mango? Porque las uruguayas parecíamos desacapadas comiendo mango, porque claro, acá son tan caros que era todo el tiempo mango. Y las chicas estas, las cambuchis, se mataban de la risa de nosotros. Y otra cosa que recuerdo así aparte de la cerámica, sus rondas tempraneras, tomando mate, no tereré, hablando en guaraní, que todavía no sé decir ninguna palabra, y las risas. ¿Qué mujeres más divertidas que se matan de risas con sus risas contagiosas, que son adoradas? Y como lo decía ayer en la reunión, no es que uno asiste a un seminario, se va con una técnica y chao, y se terminó la historia. Se forma un lazo, creo que para toda la vida. Los hijos, por lo menos el grande, Efren, yo soy la abuela uruguaya, me llevé una, tienen que ser la tengo acá,
Este es el regalito de mi nieto paraguayo. Es un jaguar que él hizo con arcilla en una quema y yo le regalé no sé qué y él me regaló esto. Ya está. Morí de amor, se pueden imaginar. Y bueno, creo que es eso, o sea, es realmente una semana de inmersión cultural porque estamos viviendo una cultura que no es la nuestra, pero no solo en la técnica cerámica. Ese creo que es el disparador y el motivo, pero todo lo demás que se vive, que no se escribe, no puedes sacar un apunte ni nada, es lo que te llevas para toda la vida. Perdonen porque yo hablo como una cotorra loca, hablo mucho. No sé si quieren alguna pregunta o algo. Cuando nosotros fuimos fue en enero, porque fue la primera vez. Y bueno, no nos tocó varias ciudades como a los otros encuentros. Nos tocó solo ahí en Itá, con carpas, un día llovió, pero no se nos inundó nada. Y ya les digo, se pudo vivir sin celular porque llamábamos de vez en cuando para decir a la familia que estábamos bien, porque hay un árbol del wifi, que hay un árbol solo que se agarra señal, y bueno, pasamos genial. Indudablemente una experiencia hiper recomendable, y el que quiera ir, anótese llame ya. Yo lo que me parece que en una de esas, para las personas que todavía no han participado, sería lindo mostrarles algunas de las piezas que hicimos. No sé qué les parece, chicas. Bueno, yo voy a mostrar una que no la hice yo, que me la traje. Me la traje porque me enamoré. Cuando llegamos estaba Tere terminando una mamita. Y entonces yo le dije, elijamos una de todas las que tenía para brunir y la elegimos juntas. Y acá está la mamita que, bueno, reina en mi comedor. No sé si la llegan a ver. Tiene una cara increíble. Con 2 bebés, yo tengo 2. Entonces, bueno, fue en honor a ellos. Ambos la quieren llevar a sus casas y a ambos les he dicho que no, que la mamita de la Tere vive acá. Así que bueno, esto es una maravilla, fíjense, 0 herramienta, puro amor. Así que bueno, estas mamitas deberían invadir el mundo. Así que bueno, esta es la mía. Y bueno, y después de las que hice con la paciente maestra doña Vicenta, esta es mi preferida. Es una jarrita divina, ahí. Bueno, yo la miro siempre con mucho cariño. Yo tengo acá el mate, tomo mate en el vasito que nos regalaron. Todas las tardes tomo mate con él. Hice ñaviupó y hace desde que vinimos, que lo uso todos los días, sinceramente, porque me transporta, me hace, bueno, seguir estando con ella, con ustedes. Y bueno, quiero decir que es genial, se la rebanca. También lo uso para tomar vino tinto, o sea, le tengo un cariño muy especial. Y bueno, y también traje, bueno, esta que la uso, esta no la hice yo, por supuesto, la hizo, quiero mostrar ahí abajo, no sé si se alcanza a ver, tiene como una marca de sarro del agua salitrosa que tenemos acá en Villa María, y no le hace absolutamente nada, yo la uso, o sea, este es el registro de que sí la uso efectivamente. Aquí caliento el agua para el mate, sobre todo cuando tengo más tiempo, porque yo la quiero tratar con mucho cariño, y si ando las apuradas uso la de aluminio, pero si me tomo el ritual del mate tranqui, uso esa porque es el ritual más amoroso. Y quiero mostrar otra cosa, que yo este en realidad lo compré cuando estuve, miren, está prendido y todo, creo, ¿no? Tiene una velita. Esta es como el brazalito en miniatura. Yo la compré cuando estuve en Barro Calchaquí, que ahí fue también, igual que Ale, yo las conocía por Instagram a las chicas, pero ahí las conocí personalmente a Celeste, a Ña Vicenta,
y ellas dieron una charla y ahí contaron su situación. En ese momento estaban justamente en medio del pleito por el tema del brasero, ¿se acuerdan? Que fue todo un... Bueno, fue una... Me golpeó, o sea, realmente me cautivó mucho su historia y todo lo que yo venía escuchando en la Instagram. Me interesó fuertemente, así que yo estuve muy pendiente de cuando ellas abrieron la convocatoria y para poder sumarme. Yo ya en julio del año pasado sabía que quería esa experiencia. Así que bueno, ahí nada, y este bracerito logré comprarlo allá, era muy poco lo que ellas habían llevado. Les rogué que me lo vendieran, me lo vendieron, me lo traje y desde ese día, de paso te muestro, Cele, mira. Desde ese día, todos los días le prendo ahí la velita y le pongo a sahumar algún yuyito. Así que bueno, me acompaña y me acompañará hasta que, bueno, tenga que seguir su viaje. Por lo pronto está ahí conmigo ahora. Bueno, no sé, ahí Carla también tenés, ¿no? Para mostrar. Sí, ahí prendí el audio, sí. Ahí está, este es el cambuchí, que yo hice 2 y venía con una mochila y compré obviamente otras cosas que, bueno, están desparramadas por la casa, así que no las puedo buscar. Pero bueno, decidí traerme el que hice con ellas. Y el que hice yo sola lo dejé allá. Porque ahí hubo muchas manos acá, porque cada una no está y te enseñaban cómo. Así que nada, este es mi cambuchí. No sé si queda poco tiempo, no sé, a mí me dice que quedan 3 minutos, no sé si alguien quiere dar un cierre, no sé. Sí, esto se corta, sí. Ahí está Gaby también, Gaby Uruguay. Esta es la que hicimos. Esto es lo que traje de allá, un angelito. Estas se las compré. Y el vasito, que fue lo de las primeros, lástima que queda poco tiempo. Esto salió en un horno que el compañero Eduardo, que también fue, pero es paraguayo, dejamos entre todos hechos un horno chiquito que le pusimos la chola ardiente, no sé si se los presentaron, si sigue vivo o no, y esto era para la exposición. Se rehizo. Y él iba a la chola ardiente, pero se trajo al patio del taller colectivo. Ah, genial, qué bueno, bien la chola ardiente entonces. Es un horno más enseguida les muestro. Para cuando ellas tengan que hacer algún pedido rápido para no llenar semejante horno, entonces, y también para devolver algo, entonces lo hicimos entre todos y la dejamos ahí. Le pusimos la chola ardiente porque ellas vieron que tienen unas piezas que le dicen la chola, y ahí va. Ahí va la chola ardiente. Y ardiente porque sacaba fuego por arriba, fuego por abajo, entonces es muy bueno. La pudimos usar nosotras. No pudimos usarla porque justo llovió. Ah, pero claro. Sí, justo llovió. Estuvimos colocando nuestras piezas alrededor de ella y gruñendo. Claro. Bueno, y los vasitos, como dice, para tomar vino, los hicimos para allá, para la exposición. Estas líneas de humo son absolutamente alucinantes. Y bueno, se va a cortar, no quiero Yo lo que quiero decir, chicas, es que después subamos una pequeña síntesis que escribió una de las compás que estuvo, que se llama Ani, para que la lean con detenimiento, porque bueno, es como que refleja muy genuinamente, sería como un hermoso resumen de todo lo que hemos compartido en este ratito, para que lo lean más tranquilas. Te puedes subir al Instagram, porque Perfecto. Acá esto ya se termina y se pierde la memoria, digamos, del chat. Bueno, gracias. Gracias.